Hoy entramos en uno de los momentos más enigmáticos en torno a Hwang In-jeop, donde una confesión inesperada ha encendido una ola de rumores, sospechas y teorías que nadie vio venir. Lo más inquietante no es solo lo que supuestamente se dijo, sino todo lo que rodea el silencio posterior, las versiones contradictorias y la sensación de que hay una parte de la historia que fue cuidadosamente ocultada. Entre filtraciones, comentarios borrados y reacciones ambiguas, surge una pregunta que incomoda a muchos. ¿Qué es lo que realmente pasó detrás de cámaras? Algunos hablan de presión, otros de manipulación mediática y otros aseguran que esto es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu like, porque en YouTube la interacción es clave para que este tipo de contenido no desaparezca y pueda seguir llegando a más personas interesadas en estas historias ocultas. Durante una entrevista que parecía completamente normal, en uno de esos programas de variedades coreanos donde los actores suelen aparecer sonrientes, respondiendo preguntas ligeras sobre sus rutinas, sus gustos personales y sus próximos proyectos, algo completamente inesperado sucedió con Hwang In-jeop. El conductor del programa lanzó una pregunta que, en apariencia, sonaba bastante inocente, algo relacionado con cómo había sido su vida antes de que llegara a la fama, antes de que millones de personas en todo el mundo comenzaran a pronunciar su nombre con admiración. Y entonces ocurrió algo que nadie en el estudio anticipaba. Hwang In-jeop dejó de hablar. Simplemente se detuvo. Bajó la mirada hacia el suelo, como si de repente necesitara encontrar en algún punto del piso la fuerza suficiente para decir en voz alta algo que había guardado durante muchísimo tiempo. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fue uno de esos silencios que pesan, que comunican más que cualquier palabra, que hacen que todo el mundo en la sala contenga la respiración sin saber exactamente por qué. Y cuando finalmente volvió a hablar, lo que dijo cambió completamente la forma en que sus fans lo miraban. Confesó algo que muy pocos imaginaban, que pasó años enteros creyendo, con una certeza dolorosa y constante, que nunca sería tomado en serio dentro de la industria del entretenimiento coreano. No era una queja superficial ni una declaración calculada para generar simpatía. Era una verdad que venía de un lugar muy profundo, de una parte del que había aprendido a mantener oculta detrás de sonrisas perfectas y respuestas cuidadosamente construidas en cada aparición pública. Porque lo que muy pocas personas recuerdan hoy, en medio de todo el éxito y la adoración que rodean su nombre, es que Hwang In-jeop llegó tarde a la actuación comparado con muchos de sus contemporáneos. Mientras que la mayoría de los actores y idols de su generación comenzaron a construir sus carreras desde edades muy tempranas, entrenando desde adolescentes, apareciendo en pequeños papeles, acumulando experiencia y visibilidad dentro de la industria casi desde niños. Él estaba todavía intentando descubrir si realmente tenía un lugar en ese mundo tan competitivo y tan exigente. Y esa diferencia, que desde afuera podría parecer un simple detalle biográfico sin mayor importancia, para él representaba una carga emocional enorme. Existía una sensación constante, casi imposible de sacudir, de estar corriendo una carrera en la que todos los demás ya llevaban varios kilómetros de ventaja. De estar llegando a una fiesta a la que todos los invitados ya habían llegado hace horas y que tú todavía estás intentando encontrar la dirección correcta. Mientras otros acumulaban contratos importantes, seguidores leales y el tipo de reconocimiento que abre puertas dentro de la industria, él seguía en esa zona gris e incómoda donde uno todavía no sabe si lo que está haciendo tiene futuro real o si simplemente es un sueño demasiado grande para la realidad que se tiene. Y lo que hace que todo esto resulte todavía más impactante es que, durante todo ese tiempo, Hwang In-jeop mantuvo esa carga completamente oculta. Aprendió a presentarse ante el mundo con una seguridad que en muchos momentos no sentía por dentro. Aprendió a sonreír de una manera que no dejaba ver la incertidumbre que lo acompañaba cada día. Había un patrón muy claro en todas las entrevistas de Hwang In-jeop cada vez que la conversación se aproximaba al territorio de las relaciones personales y el amor. Era casi posible predecir exactamente lo que iba a pasar antes de que ocurriera. El conductor o la conductora lanzaba la pregunta, generalmente con una sonrisa cómplice porque sabían perfectamente que ese tema generaba reacciones en el público, y entonces Hwang In-jeop hacía una de tres cosas. O sonreía de esa manera particular suya que resultaba encantadora, pero que al mismo tiempo cerraba completamente la puerta a cualquier información real. O cambiaba el tema con una habilidad tan natural que uno casi ni se daba cuenta de que había esquivado la pregunta por completo. O soltaba una respuesta tan corta y tan cuidadosamente vaga que dejaba absolutamente nada concreto sobre lo cual construir una conversación. Era un maestro en el arte de responder sin decir nada,
y sus fans lo sabían, y de alguna manera eso alimentaba todavía más la curiosidad colectiva que rodeaba su vida amorosa. Existía algo en su manera de evitar esos temas que no parecía simplemente timidez o respeto por su privacidad. Había algo más denso ahí, algo que sugería que detrás de esas esquivas cuidadosas existía una historia que todavía tenía el poder de afectarlo si la dejaba salir. Y entonces llegó ese momento que nadie anticipaba, en una conversación que había comenzado de manera completamente inocente y que de repente tomó un giro que dejó a todo el mundo sin palabras. Hwang In-jeop confesó que existió alguien. No dio nombres, no dio fechas precisas, no construyó una narrativa ordenada con principio, desarrollo y final. Simplemente admitió que hubo una persona que marcó su vida de una manera tan profunda que las palabras normales resultaban insuficientes para explicar exactamente qué significó esa presencia para él. Y lo que convirtió ese momento en algo completamente diferente a cualquier confesión que hubiera hecho antes fue la manera en que ocurrió. No fue una declaración preparada. No fue una respuesta construida con cuidado para sonar interesante sin revelar demasiado. Fue algo que pareció escapársele, como si la pregunta hubiera encontrado un lugar en el que normalmente mantenía cerrado con llave y que en ese momento específico, por alguna razón que quizás ni él mismo podría explicar completamente, no estuvo suficientemente protegido. Su voz cambió. Ese es el detalle que más impactó a quienes estaban prestando atención. No fue un cambio dramático ni exagerado, no fue el tipo de transformación vocal que un actor podría producir deliberadamente para generar efecto. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más poderoso. La voz bajó un poco, perdió el tono controlado y ligeramente performativo que suele tener en las entrevistas y adquirió algo diferente. Algo más cercano a cómo suena una persona cuando está hablando desde un lugar genuinamente vulnerable. Bajó la mirada. Y por varios segundos que parecieron mucho más largos de lo que en realidad fueron, parecía completamente perdido en algún lugar que solo él podía ver, en algún recuerdo que todavía tenía el peso suficiente como para hacer que el presente se volviera borroso por un momento. Lo que dijo después fue que existen ciertos sentimientos que no desaparecen fácilmente, incluso cuando pasan muchos años, incluso cuando la vida continúa y cambia y se llena de cosas nuevas. Que hay personas que dejan una marca que no se va simplemente porque uno decida que ya es tiempo de que se vaya. Y eso fue todo. No elaboró más. Volvió a construir el muro con mucha más rapidez de la que lo había derribado, y la conversación continuó hacia otros territorios. Pero el daño, si es que se puede llamar así, ya estaba hecho. Porque esas pocas frases, dicha de esa manera particular, con esa voz y esa mirada, desencadenaron algo masivo dentro de su comunidad de fans. Inmediatamente comenzaron a aparecer análisis, hilos extensos en redes sociales, videos de reacción, compilaciones de momentos. La imagen que el mundo tiene de Hwang In-jeop es la de alguien que lo tiene todo bajo control. Es el actor que aparece en las portadas de las revistas con esa seguridad tranquila que parece completamente natural, como si hubiera nacido sabiendo exactamente cómo ocupar un espacio y hacer que todo el mundo a su alrededor lo note. Es el que en los fan meetings sonríe de una manera que hace que miles de personas en el auditorio sientan que esa sonrisa está dirigida exclusivamente a ellas. Es el que en las entrevistas responde con una calma que contrasta con la intensidad de los personajes que interpreta, como si existiera una separación muy clara entre el mundo de los dramas y el mundo real donde vive. Esa es la imagen. Y como casi todas las imágenes que se construyen alrededor de las celebridades, especialmente las del entretenimiento coreano donde las expectativas de perfección son extraordinariamente altas, esa imagen esconde una realidad mucho más compleja y mucho más dolorosa de lo que cualquier portada de revista podría sugerir. Porque en un momento de sinceridad inesperada, en una de esas confesiones que nadie anticipa y que resultan imposibles de olvidar precisamente por eso, Hwang In-jeop admitió que hubo momentos en su vida en los que la presión de la fama comenzó a destruirlo emocionalmente en silencio. No de una manera dramática y visible. No con crisis públicas ni declaraciones que generaran titulares. Sino de esa manera silenciosa y completamente privada que es quizás la más devastadora de todas, porque ocurre en los espacios donde no hay cámaras, donde no hay fans esperando verlo sonreír, donde no hay ninguna estructura que obligue a mantener la compostura y presentar una versión de uno mismo que resulte aceptable para el consumo público. Existe una versión de Hwang In-jeop que sus fans construyeron en sus mentes durante los primeros años de seguir su carrera, basada casi exclusivamente en lo que podían ver desde afuera. El actor talentoso que había encontrado su lugar en la industria, que parecía navegar el mundo del entretenimiento coreano con una naturalidad que hacía que todo pareciera fácil,
que sonreía de esa manera particular que generaba la sensación de que estaba exactamente donde necesitaba estar haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. Esa versión era comprensible, era incluso inevitable, porque es la versión que se construye cuando solo tienes acceso a la superficie de alguien, cuando lo único que ves es lo que esa persona decide mostrar en los momentos que están diseñados para ser vistos. Pero la realidad que existe debajo de esa superficie, la historia que se vivió antes de que las luces del estrellato convirtieran cada aparición pública en un evento cuidadosamente orquestado, es considerablemente más compleja y considerablemente más oscura de lo que esa versión inicial sugería. Hwang In-jeop pasó una parte significativa de su vida fuera de Corea del Sur, lo cual ya en sí mismo implica una experiencia de desplazamiento y adaptación que pocas personas fuera de quienes la han vivido pueden comprender completamente. Crecer o vivir en un país que no es el tuyo, aprender a navegar culturas, idiomas y sistemas de valores que no son los que absorbiste desde la infancia, construir una identidad personal en un contexto donde las referencias que tienes sobre quien deberías ser no siempre encajan con las referencias que el entorno te ofrece. Todo eso deja marcas que van mucho más allá de las anécdotas curiosas que uno puede compartir en entrevistas cuando el tema sale a colación. Y cuando regresó, cuando decidió que la actuación era el camino que quería intentar, el mundo que encontró no fue exactamente el de los brazos abiertos y las oportunidades esperando ser aprovechadas. Fue un mundo competitivo, exigente, lleno de personas que habían comenzado antes y que ya tenían ventajas que él tendría que construirse desde cero. Y todo eso sucedía mientras cargaba con la presión adicional de no saber con certeza si estaba tomando la decisión correcta o si simplemente estaba persiguiendo algo que jamás terminaría de materializarse de la manera que esperaba. Lo más impactante de todo, lo que sus fans encontraron más difícil de procesar cuando comenzaron a entender esta parte de su historia, es que durante todo ese periodo Hwang In-jeop escondía esas preocupaciones incluso de las personas más cercanas a él, incluyendo su propia familia. Construyó una versión de sí mismo para el consumo doméstico que era tan cuidadosamente construida como la que presentaba en público, una versión que aparentaba tranquilidad, que parecía tener claridad sobre el camino que estaba siguiendo, que no transmitía la magnitud real de las dudas y los miedos que lo acompañaban cada día. No lo hizo desde un lugar de manipulación ni de falta de confianza en las personas que lo amaban. Lo hizo desde ese lugar muy específico que conocen bien las personas que han aprendido desde temprano que mostrar vulnerabilidad tiene costos, que preocupar a quienes te quieren se siente como una carga adicional que uno no quiere agregar a las que ya existen, que a veces resulta más fácil y más manejable procesar las cosas solo que involucrar a otros en un proceso que uno mismo todavía no entiende del todo. Y así aprendió a cargar solo con cosas que eran demasiado pesadas para cargar solo, durante más tiempo del que cualquier persona debería cargar algo así. Aprendió a construir una ecuanimidad externa que no correspondía a lo que ocurría internamente. Aprendió a ser, en esencia, un actor incluso antes de que la actuación se convirtiera en su trabajo formal. Y esa habilidad de contener, de controlar la narrativa que los demás tienen sobre uno, de presentar una versión de sí mismo que resulte aceptable y manejable para el entorno mientras la realidad interna es considerablemente más complicada, es algo que nunca desapareció del todo. Sus fans lo notan todavía hoy, en la manera en que responde ciertas preguntas. Existe algo en la forma en que piensa antes de hablar que va más allá de la simple prudencia o del respeto por su privacidad.